meditación hoy. Ujú. Perdón, muy buenos días a todos. Iniciamos entonces con nuestra meditación. Gracias. Sí. Buen día, Su, buen día, Mariana, Julián, Mari, Rosalba, Rosy, quienes gusten también acompañarnos siempre después de haber grabado. Estamos aquí con preparándonos para nuestra lectura de hoy y siempre que vayamos a empezar algo, es bueno que volvamos a recordar quién somos y cómo recordamos quién somos. No somos nuestro cuerpo, no somos nuestra mente, no somos solo nuestro nombre, somos mucho, algo mucho más grande. Y nos podemos conectar a través de una meditación, de las respiraciones que nos llevan a recordar quién somos. Vamos a cerrar suavemente los ojos y vamos a poner la columna recta, la cabeza, el cuello un poco levantados, que vayan con la columna, recordando siempre estar conectados con nuestro cuerpo de esa manera, con todas nuestras energías alineadas. Y vamos a tocar la barriguita y dejar que se hinche un poquito cuando inhalemos. Vamos a inhalar suavemente, retener y exhalar suavemente, siempre por la nariz. Unos segunditos sin aire y luego inhalamos profundo otra vez. Retenemos, exhalamos. Recuerda tu columna siempre erguida. Inhala ahora tratando de que, imaginando más que nada, inhala imaginando que todo el aire que vas a llevar a tu cuerpo va a ir hasta la punta, o desde la punta de tus pies, como una botella que se llena hasta la punta de tu cabeza. Inhalas, llena todo tu cuerpo y retienes ahí y luego lentamente exhala como si vaciaras toda esa botella de aire. Te quedas sin aire unos segundos y nuevamente llenas. Retienes y exhalas. Y ahora trata de levantar los brazos. Al respirar, inhala. Retienes. Qué bien se siente. Exhala suavemente, bajando los brazos. Puedes abrir los ojitos y respirar normalmente. Recordemos siempre que esto es lo que somos. Esa paz, esa tranquilidad, esa alegría que se siente en el cuerpo cuando nos conectamos con él. Es como si cada parte de nuestro cuerpo nos agradeciera que nos hemos ocupado de él. Y somos felicidad, somos amor, somos paz. Y desde ahí es que vemos todo el mundo, vemos a todas las personas y todas las cosas que nos rodean. Todo lo que hacemos, lo hacemos desde ahí. Y las cosas son más livianas, más fáciles. La vida es más fácil. Gracias. Eso es. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Silvita.
Gracias a todos por estar. Disculpas a los que han estado antes que yo. Les decía, hemos estado en clases hasta las 12:30 y ya esta vez no logré despertar. Perdón. Ahora iniciamos con la lectura. Quisiera, por favor, que alguno nos acompañe. Y si me confirman, hemos quedado por acá. Acá, ¿cierto? Bien. Puede empezar leyendo, por favor. Ok. Rosalba ha levantado la mano, por favor. Muy buenos días, Susanita. Bueno, vamos a iniciar con la lectura. Ahí, ya está. Trasciende los tres grandes, trasciende los tres grandes, las experiencias cumbre y los estados alterados de conciencia normales. A estas alturas, sabes que el mayor obstáculo que cambiar el hábito de ser el mismo de siempre es pensar y sentir de acuerdo con el entorno, el cuerpo y el tiempo. Mientras te preparas para el proceso de meditación que aprenderás en este libro, tu primer objetivo será aprender a pensar y sentir ser más allá de los tres grandes. Me apuesto lo que sea a que en algún momento de tu vida, quizás incluso con frecuencia, has pensado más allá del entorno, el cuerpo, el tiempo. En esos momentos en los que trasciendes los tres grandes, es lo que algunos llaman estado de fluir. Hay varias formas. Hay varias formas de describir lo que sucede cuando el entorno, el cuerpo y la emoción y la noción del tiempo desaparece. Y nos olvidamos del mundo. Cuando doy charlas, les pido a los asistentes que me describan algún momento creativo en el que estuvieran tan enfrascados en algo o tan relajados y a gusto que entraron en un estado alterado de conciencia. Estas experiencias suelen ser de dos clases. La primera es la llamada experiencia cumbre, un momento trascendente en el que alcanzamos un estado del ser que asociamos con los monjes y los místicos, comparada con este episodio tan espiritual. La otra clase de experiencia puede parecer más mundana, ordinaria y prosaica, pero esto no significa que sea menos importante. Mientras escribía este libro, viví muchos momentos normales como estos, aunque, aunque no tan a menudo como me hubiera gustado. Cuando me siento a escribir, suelo tener muchas otras cosas en la cabeza. Mi cargada agenda de viajes, mis pacientes, mis hijos, mi equipo de trabajo, lo hambriento, somnoliento, feliz que me siento. Sí, es un buen día cuando estoy inspirado. Las palabras fluyen sin un esfuerzo. Siento como si mis manos y el teclado fueran una prolongación de mi mente. No soy consciente de mis dedos moviéndose por el teclado ni de mi espalda apoyada en el respaldo de la silla. Los árboles y la pequeña tensión en mi cuello ya no me distraen. Estoy completamente concentrado y absorto en las palabras que aparecen en la pantalla del ordenador.
Y de pronto descubro que aunque parezca haber transcurrido tan solo un instante, ya hace una hora o más que estoy escribiendo. Seguramente a ti también se te ha ocurrido, te ha ocurrido algo parecido. Mientras conducías, veías una película, disfrutabas de una cena en buena compañía, leías, tejías, tocabas el piano o simplemente estabas sentado en medio de la naturaleza en un lugar silencioso. No sé si a ti también te pasa, pero después de vivir esos momentos en los que el entorno, el cuerpo y el tiempo parecen desaparecer, me siento como nuevo. No siempre se dan mientras estoy escribiendo, pero al terminar de escribir mi segundo libro, descubrí que ahora me ocurre más a menudo. A base de práctica he conseguido controlar el estado de fluir y ahora ya no es una experiencia tan fortuita o imprevista como antes. Trascender los tres grandes para vivir en esta clase de momento es esencial para despojar de tu mente y crear otra nueva. Excelente. Hasta ahí, Rosalvita, que te trae la lectura. Mm, Momentos en los que un ser humano fluye. Mm, mm, En mi caso, yo comienzo a fluir cuando hago lo que me apasiona. Pierdo la noción del tiempo y sí, efectivamente uno puede pasar horas tras horas en lo que estás haciendo, ¿no? Han habido muchos momentos, distintas etapas de mi vida en los que he estado fluyendo y ahora último puedo decir que me gusta um, mucho eh, el tema de preparar cosas para, mm, para los seres que quiero, ¿no? Me encanta mucho el tema de la producción, la previa de algo, ¿no? Sea de un evento, sea de un evento de celebración. No, eso a mí me apasiona, me hace perder la noción del tiempo y comienzo a fluir y no sientes cansancio, no sientes eh, que quieres comer, ¿no? Sí, tal cual indica nuestro maestro Joe Dispensa o Dispensa. Es muy bonito cuando alcanzas ese estado, ¿no? Lo importante es que te des cuenta en qué momento alcanzas ese estado. Otro momento es cuando estoy en momentos bonitos en donde todos podamos eh, unirnos, ¿no? Todos los que estamos junto a mí nos unimos en una sola frecuencia de cariño, de amor, de despertar. Es bastante interesante. Gracias, pues está muy interesante. Creo que la lectura nos dice que seamos más conscientes de los momentos en los que em, más amor siente tu alma y los que también, no solo el tema de la parte positiva, sino también en los momentos de estrés, podría decirse, también te absorbes, ¿no? Te absorbes en pensamientos en bucle que te está todo el tiempo carcomiendo tu cerebro, ¿no? Entonces vamos ahí a ver en cuál de esos momentos estás fluyendo tú. Gracias, Susanita. Gracias, Rosalba. Muchas gracias. ¿Alguien que nos quiera compartir en qué momento llega ese fluir? Parece que el tiempo no existiera. No me preocupo de mi cuerpo, no me preocupo del entorno. Como dice Rosalba, pueden ser momentos en que se nos va la mente y estamos haciendo algo muy satisfactorio, pero también puede irse la mente en momentos en que estamos absortos en no sé qué, que no necesariamente nos lleva a eso que sí queremos. ¿A ¿Alguien le ha pasado?
Como Tú, sí, buenos como días. dice. Sí, Ya, adelante, Julián, gracias. buenos días a todos. Eh, sí, estaba escuchando la lectura y muy bonito. A mí, por ejemplo, yo podría eh, me gusta hacer otras actividades. Por ejemplo, sé costurar y también, ¿qué se llama esto de? Soy músico también a la vez. Entonces, cuando me pongo a tocar, agarro un instrumento y, porque toco varios instrumentos, me agarro y se me viene a la mente todo tipo de ritmos, músicas, especialmente quena. Soy de música viento, hago quena, zampoña, un poco de charango. Entonces, voy tocando, 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 y me viene otro tema, otra canción, y me voy recordando, esa canción tocaba en tal lugar, y con tales personas, y cómo era, todo eso se me viene a la mente, y me olvido de la hora. Y cuando reacciono, ¿qué hora es? Entonces se ha pasado horas. Y igual cuando me pongo a costurar, a veces me pongo a arreglar mi ropa. Entonces, igual estoy concentrado costurando y igual me olvido de la hora. Me ha pasado varias veces. Ese momento y entonces el libro dice, ¿no? Si podemos tratar de aprovechar, hacer fluir nuestra mente y trascender los tres grandes. Gracias, Su. Esa experiencia quería comentarles. Muchas gracias, Julián. Gracias. Bien, él nos va a enseñar más adelante algún tipo de meditación y seguramente nos va a permitir entrar en ese estado de fluir, que es al que queremos llegar. Vamos a continuar. Ahora sí, ¿quién quiere Antes de continuar? continuar, querida Su, con la lectura, leamos un poquito en la introducción qué es lo que dice respecto al capítulo 5. Y si quieres lo leo. Ya, por favor. Sí. Dice en la introducción, voy a leer un poco la introducción antes de leer el capítulo 5. Dice, el capítulo 5, supervivencia frente a creación, ilustra la diferencia entre vivir en un estado de supervivencia y vivir en un estado de creación. Lo primero conlleva vivir estresado y funcionar como un materialista, creyendo que el exterior es más real que el mundo interior. Cuando estás presionado por la respuesta de lucha o huida del sistema nervioso, con un cóctel de sustancias químicas tóxicas circulando por tu cuerpo, estás programado para preocuparte solo por el cuerpo, las cosas o las personas de tu entorno y estás obsesionado con el tiempo. El cerebro y el cuerpo han perdido el equilibrio. Llevas una vida previsible. En cambio, cuando te encuentras en el armónico estado de creación, eres sin cuerpo, sin espacio, sin tiempo, pierdes la noción de ti, te conviertes en conciencia pura, libre de las cadenas de la identidad que necesita la realidad exterior para recordar quién crees ser. Entramos ahora a la lectura del capítulo 5, Supervivencia frente a creación. ¿No es entonces, Silvita, por favor? Yo, ¿Sí? ¿Te parece? Para enganchar al capítulo 5. ya, perfecto. Capítulo 5, Supervivencia frente a creación. En el último capítulo he puesto el ejemplo de cuando escribo para ilustrar la importancia de trascender los tres grandes, porque al escribir estamos creando palabras, ya sea en una página física o en un documento digital. La misma creatividad se da cuando pintamos, tocamos un instrumento musical, torneamos la madera o realizamos cualquier
otra actividad que nos libere de los límites de los tres grandes. ¿Por qué nos cuesta tanto vivir esos momentos creativos? Si nos centramos en un penoso pasado o en un temido futuro, significa que estamos viviendo la mayor parte del tiempo estresados, en un estado de supervivencia. Tanto si estamos obsesionados con la salud, es decir, la supervivencia del cuerpo, el pago de la hipoteca, es decir, la necesidad de sobrevivir en un espacio que nos proteja del entorno exterior, o el tiempo que nos falta para hacer lo necesario para sobrevivir, la mayoría estamos mucho más acostumbrados a vivir en el estado adictivo de la mente llamado de supervivencia que en el de creadores. En mi primer libro explico con gran detalle en qué se diferencia un estado creativo de un estado de supervivencia. Si deseas conocer más a fondo estas diferencias, puedes leer los capítulos 8 al 11 de Desarrolla tu cerebro. En las siguientes páginas escribiré brevemente la diferencia entre ambos estados. Para entender el estado de supervivencia, imagínate un animal como un ciervo pastando satisfecho en el bosque. Supongamos que vive en perfecto equilibrio con el entorno. Pero si detecta algún peligro en el mundo exterior, como por ejemplo un depredador, se activa en él la respuesta de lucha o huida del sistema nervioso. El sistema nervioso simpático forma parte del sistema nervioso autónomo, que se ocupa de funciones automáticas del cuerpo como la digestión, la regulación térmica, los niveles de azúcar en la sangre y otras similares. El cuerpo del ciervo se prepara para afrontar la situación de emergencia, cambiando químicamente. El sistema nervioso simpático activa de manera automática las glándulas suprarrenales para movilizar una gran cantidad de energía. Si le persigue una manada de coyotes, utiliza esta energía para huir. Si es lo bastante ágil como para huir sin sufrir ningún daño, quizás al cabo de 15 o 20 minutos, cuando la amenaza haya desaparecido, vuelva a pasar como si nada tras recuperar el equilibrio interior. Los humanos tenemos el mismo sistema. Cuando detectamos un peligro, el sistema nervioso simpático se activa y la energía se moviliza, como ocurre con el ciervo. En los albores de la historia humana, esta respuesta de adaptación tan eficaz nos ayudaba a enfrentarnos a depredadores y a otras amenazas para sobrevivir. Aquellas cualidades de los animales nos iban de maravilla para nuestra evolución como especie. Gracias, Silvita. Gracias. Perdón, estaba Sí, muteada. está bien. Sí, está bien. ¿Qué te trae esta parte de la lectura? Eh, eh, Trata de explicarnos la diferencia entre cómo vivir en ese estado eh, de creación a diferencia del estado de supervivencia. Estado de supervivencia lo compara con la vida de un ciervo en la naturaleza y cómo se activan sus, em, su estado interno para poder huir de las amenazas que muchas veces se presentan, ¿no? Que amenazan su vida. Del mismo modo, nosotros vivimos en el estado de supervivencia cuando estamos activando esa parte de nuestro sistema nervioso
que se llama simpático, pero no es tan simpático, porque nos hace sufrir. Por un lado, nos hace sufrir, pero por otro lado tiene mucha importancia, porque dice, está encargado de que se active el sistema digestivo, se active la regulación del calor y del frío en nuestro cuerpo, todo eso, y de prepararnos para correr si fuera necesario, para sobrevivir. Cada vez que sentimos temor por algo, sentimos que algo nos está amenazando, así sea una amenaza tan simple como que alguien nos miró mal, activamos nuestro sistema simpático y sintiéndonos que nos invade algo, como que nos prepara para huir, ¿no? Em, y eso es algo que prácticamente nos hace doler el estómago, porque es por ahí por donde va, ataca al sistema digestivo. Nos hace poner colorados o furiosos, nos hace activar sin querer esa parte del sistema que en realidad es para huir. Y muchas veces vivimos en ese estado de supervivencia. Es un estado muy estresante. Es el estrés lo que nos hace sentir mal. En cambio, vivir en un estado creativo es vivir con holgura, con confianza, sin temores. Em, Ahí es donde no activamos más bien ese sistema simpático y sentimos que todo es más fácil y que estamos creando cuando no estamos pensando en qué nos puede amenazar. Él lo llama Joe Dispensa el estado alterado de conciencia, ¿no? Cuando estamos en un estado creativo y que nos olvidamos de nuestro entorno, de nuestro cuerpo y del tiempo. Gracias. Gracias. Gracias, Silvita. Sí, gracias. Bueno, este tema de la supervivencia ha estado resonando últimamente en las lecturas y en los podcasts que estamos escuchando. No sé si les pase a ustedes, pero sí, supervivencia, mantenernos vivos. ¿Y cuál es la amenaza? ¿Cuál es ese tigre o ese depredador que nos está persiguiendo? El tiempo. Generalmente creo que el tiempo nos está pisando, el tiempo se nos está yendo, entonces estamos pendientes y atentos para cumplir con todo y que no nos atrape el tiempo, el cuerpo y el entorno. Nos ha hablado de la hipoteca de la casa, ¿no? Que es el otro depredador. Si no trabajo, si no cumplo, si no vendo, entonces tengo miedo a perder el lugar donde voy a vivir, a no tener el dinero en nuestro caso para poder alimentarnos. Y son cosas elementales que todos vivimos. Tenemos dos partes en el sistema nervioso, el autónomo y ay, no me acuerdo el otro. El voluntario, ¿no? Digamos que nosotros podemos controlar de cierta forma. Dentro del autónomo está el simpático y el parasimpático, que funcionan, nos guste o no. En el simpático está la respiración, la digestión, etcétera, etcétera. Y el parasimpático es el que se activa cuando vamos a descansar, cuando nuestro cuerpo se tiene que autosanar, generalmente cuando dormimos. Y el simpático, que tiene estas funciones inevitables, necesarias, como la respiración y la digestión, cuando entra en un modo alerta, cuando está ese tigre persiguiéndonos, eh, esa parte de la respiración, por ejemplo, cambia. Empezamos a agitarnos. El corazón late más rápido, inevitablemente. Y estas alertas hacen que nuestro hipotálamo dé órdenes a las glándulas suprarrenales y salga el cortisol, la adrenalina que nos pone en modo huida o me defiendo o me voy o me paralizo cuántas veces, ¿no? Ese estado permanente de cortisol elevado
nos lleva a la inflamación, porque deja de atender lo que tiene que atender. Nuestro sistema inmunológico está concentrado en defenderse en esta alerta y nos enfermamos. Somatizamos el estado de nervios. Cada quien lo vive diferente. Alguno va a decir, bueno, pues cada día con su propio afán. Y otro va a decir, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ya se está acercando fin de mes, ya está pasando otro mes. Entonces, seguramente por ahí va a entrar este estado de fluir que nos ha mencionado para poder tomar el control y bajar el cortisol a nivel físico. ¿Alguien más quisiera aportar en este momento? Vamos a continuar con la respuesta humana al estrés. ¿Nadie? Ok, Rosalba, adelante. Sí, de repente compartir un pequeño tips también que he aprendido recientemente es cuando estamos en un estado alterado de conciencia, identificar cómo estamos respirando, ¿no? Porque el ser humano, por naturaleza, cuando responde a un proceso de huida, de una situación eh, un tanto complicada para él, comienza a respirar por el pecho, ¿no? Si tú identificas, te das cuenta que lo estás haciendo desde allí, entonces ahí se está activando todo lo que anteriormente has mencionado, ¿no? Volver a lo que siempre nos recomienda Susanita, ¿no? Cuando hacemos la meditación, inflar la barriguita, el diafragma, ahí comenzamos a ingresar a lo que viene a ser ya otro tipo de estado, ¿no? Porque cuando nos alteramos, entramos a lo que viene a ser el sistema simpático, a lo que viene a ser la frecuencia high beta, y tenemos que volver a lo que es la frecuencia beta, que es una frecuencia normal con el que desarrollamos nuestras actividades, y la high beta es ya cuando estamos muy alterados, se nos quemó algo, tenemos que pagar la deuda, o bueno, hay una persona enferma en casa, ¿no? Y hay una preocupación ahí bastante exacerbada. Entonces, vamos a identificar en ese momento cómo estamos respirando. Lo estamos haciendo con el pecho y si identificamos eso, empecemos a hacer lo que nos sugieren aquí en esta mañana, ¿no? Cada mañana que iniciamos el club. Silvita, ¿no? Nos dice, inflemos la barriguita, porque es la forma correcta de respirar. Cuando lo hacemos por el pecho, estamos respondiendo de manera primitiva y estamos alterando nuestros estados de conciencia aún más. Entonces, eso es simplemente compartir. Gracias. Gracias, gracias, Rosalba. Sí, interesante el tema de las frecuencias, de los estados mentales. Eh, Evidentemente, el high beta es el que nos pone en estrés, alertas, súper alertas. No se olviden que no todo es malo. Precisamente estos estados, que deberían ser momentáneos, nos ayudan a alcanzar metas. Por ejemplo, en una carrera, en una competencia, en el momento final, uno puede acudir a esos momentos high beta, dándole el toque positivo, pero tiene que bajar. La idea es que seamos conscientes y de preguntarnos, este estado, a ver cómo estoy. Me pregunto, ¿cómo estoy? ¿Esto me ayuda? ¿Me aporta? En este momento tengo que pagar la hipoteca ahorita o dentro de 10 días. Entonces, ¿me sirve estar alterado? Porque estoy alterando toda mi fisiología y mi salud, ¿no? Uno tiene que aprender a ser consciente y aprender a tomar control, como nos decía Rosalba, como nos recomienda Silvia, el tema de la autorregulación. La autorregulación la podemos realizar antes de la gestión emocional. La autorregulación emocional se realiza con la respiración. A ver, me voy a calmar. Respiro, repito esta respiración profunda por lo menos un minuto y recién tomo decisiones para evitar entrar en decisiones de emergencia, de salvar la situación sin estar en el estado de fluir, sin estar en calma, ¿sí? ¿Alguien más quiere aportar acá?
continuamos. Bien, continuamos entonces. Una manito, por favor. ¿Quién podría continuar con la lectura? No se peleen. Buen día. Mariana hermosa, buenos días. Ya, Continuamos entonces. ya. La respuesta humana al estrés se activa con un simple pensamiento y dura más de lo debido. Por desgracia, existen varias diferencias entre el Homo sapiens y los seres del reino animal con los que compartimos el planeta que no nos sirven tanto. Cada vez que alteramos el equilibrio químico del cuerpo, se produce lo que llamamos estrés. La respuesta de estrés es la manera innata del cuerpo de responder a lo que se le hace perder el equilibrio y a lo que hace para recuperarlo. Tanto si vemos un león en el Serengeti como si nos topamos en el supermercado con una expareja poco cordial o perdemos los nervios en un atasco por estar llegando tarde a una reunión, la respuesta de estrés se activa porque estamos reaccionando al medio exterior. Los seres humanos, a diferencia de los animales, activamos la respuesta de lucha o huida con un simple pensamiento. Y este pensamiento puede no tener que ver con las circunstancias presentes. Podemos activar la respuesta de lucha o huida al anticipar alguna situación. Y lo peor de todo es que podemos desencadenar la respuesta de estrés al recordar un episodio infeliz urgido en el tejido de nuestra materia gris. Así pues, tanto si anticipamos una experiencia que nos produce la respuesta de estrés como si la recordamos, el cuerpo está existiendo en el futuro o en el pasado. Convertimos, por desgracia, las situaciones estresantes breves en largas. Por lo tanto, por lo que se sabe hasta ahora, los animales no tienen la capacidad humana, o quizás debería decir la discapacidad, de activar las respuestas de estrés con tanta frecuencia y facilidad que finalmente no pueden desactivarla. Al ciervo que vuelve a pastar felizmente a poco no le acosan pensamientos de lo que acaba de suceder minutos antes, y menos aún de cuando el coyote lo persiguió 2 meses atrás. Esta clase de estrés recurrente es perjudicial para nosotros porque no existe ningún organismo que esté dotado de un mecanismo para afrontar los efectos físicos negativos de una respuesta de estrés tan frecuente y duradera. Es decir, ningún ser puede evitar las consecuencias de vivir una situación de emergencia prolongada. Cuando activamos la respuesta de estrés y no podemos desactivarla, el cuerpo acaba fallando. Pongamos que estás activando constantemente el sistema de lucha o huida por alguna circunstancia amenazadora de tu vida, real o imaginaria o imaginada. Mientras el corazón te late con furia en el pecho, bombeando un montón de sangre hacia las extremidades y el cuerpo, pierde el equilibrio homeostático. El sistema nervioso te prepara para huir o luchar, pero afrontémoslo. No puedes largarte a las Bahamas ni estrangular a tu compañero de trabajo. Sería un acto demasiado primitivo. Por eso condicionas al corazón a estar latiendo con furia todo el tiempo y tal vez acabes con la tensión alta, arritmias y otros trastornos. Yo sigo leyendo o puedo opinar. Puedes parar. Puedes parar. Me parece excelente que cada uno decida, digamos, hasta acá quisiera reflexionar. Me parece excelente. Adelante, María. Ay, gracias, Susanita. Bueno, sí, leyendo, pues mira,
qué interesante es cómo nosotros hemos sido creados o hemos ido evolucionando en esta manera de que este estrés nos ha servido en el pasado para la supervivencia, ¿no? Porque teníamos que estar alertas de sobrevivir de cualquier peligro. Y estas amenazas en la actualidad se han convertido en algo que perjudicial también para nosotros por la vida que llevamos, ¿no? El estrés prolongado hace que nos enfermemos. Esto es lo que me ha llamado la atención, ¿no? Cuando hay alguna situación de emergencia prolongada, entonces no podemos desactivar automáticamente y el cuerpo falla. Y creo que todos en algún momento en nuestra vida hemos pasado por alguna situación así, ¿no? Donde hemos estado en una situación tan tensa, tan largo tiempo y no la hemos manejado, digamos, a tiempo, no hemos descargado, como se dice, ese estrés que nos ha afectado a nosotros también físicamente. Entonces, o nos enfermamos, ¿no? O colapsamos. Entonces, qué importante es comprendernos, ¿no? Comprendernos como seres humanos, que a diferencia de los animales, tenemos esto que puede jugar o en nuestro favor o en nuestro contra, depende cómo nosotros manejamos una situación determinada. Si estamos realmente conscientes de ese momento de estrés, de preocupación, de algo que nos está realmente afectando o que no estamos pudiendo manejar esos pensamientos que nos hacen recurrir a algunas situaciones que tal vez ya han pasado, ya no estamos en ese estrés, pero que tal vez comparamos o recordamos o creyendo que vamos a prever algo, volvemos a vivir y volvemos a sentir ese mismo estrés. Eso quería compartir. Muchísimas gracias, sí, tienes toda la razón. Y a veces este estrés, esta situación difícil, no necesita ser una situación realmente complicada. Llamémosle a una enfermedad de alguien que amas y no tienes dinero Mm, o tantas cosas que pueden suceder, sino temas tan simples y como perder una pelota. Yo les comento que el día lunes he perdido la pelota de mi hijo y esto me ha llevado a un momento en que en teoría lo he controlado, he estado serena en teoría, pero realmente solo cada uno de nosotros sabe cómo lo va manejando. Anoche me soñé que le habían robado el auto al papá de mis hijos, entonces digo, no, tiene que ver por ahí, estoy todavía alterada, estoy todavía con esa emoción de cómo lo voy a perder, con esa culpa que yo me echo y me latigueo, cómo no me he dado cuenta, cómo la he soltado. Y eso nos mantiene en un estado de alerta. Ir al trabajo y saber que otra vez nos vamos a ver con esa compañera y tratar de sonreír, que sí nos ayuda, pero en nuestra mente siguen habiendo los pensamientos, tatán, 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 que no lo hace, que mi jefe la prefiere, no se dan cuenta de lo que hago, y eso va manteniendo activo y desconcentrado de lo que realmente tiene que hacer a nuestro sistema simpático. Mantener la emoción, las emociones duran muy poquito. Pilar Sordo decía que la tristeza es la que más dura y ella decía 17 segundos dura. Otros autores dicen 90 segundos dura, a lo mucho una emoción. ¿Qué hace que se mantengan? ¿Qué hace que nuestro sistema continúe en alerta? Nuestros pensamientos. Vamos reflexionando y reflexionando sobre lo mismo
sobre lo que debería haber sido y lo que no debería haber sido, lo que hubiéramos hecho y lo que podríamos hacer. Entonces, en primer lugar, dejamos de vivir el presente, lo que realmente tenemos en nuestras manos, estos minutos y segundos, sino que vivimos en ese sueño de qué hubiéramos hecho, de que no debería haber sido así o de lo que podríamos hacer. ¿Qué les parece? Sandra, querida, buenos días, qué gusto verte. Estás sin sonido, ¿nos quieres aportar? Eh, yo metería a esta parte de la lectura. Yo recuerdo de que de cuán difícil es vivir el presente, el aquí y el ahora que siempre decimos. Es cuán difícil es eso de concentrarnos en el aquí y el ahora y nos dejamos dominar por lo que va a pasar o por lo que pasó y no hicimos. Entonces, ese, ese constante de tenerlo el presente, el pasado y el futuro en nuestro presente, traerlo todo el tiempo a nuestro presente, el pasado. Pues eso yo creo que es eso lo que nos hace que siempre estemos con el sistema simpático activado. Y eso es lo difícil. Por eso una emoción que tenemos en una alegría, un momento, nos hace vivir el momento, pero dura poco, porque seguimos pensando en el futuro y en el pasado, y dejando el presente relegado a momentos, a instantes. Y por eso yo pienso que esto es lo que siempre tenemos el sistema simpático activado, que de simpático no tiene nada. Gracias. Gracias, Sandra, querida, gracias. Sí, evidente, ¿no? Ese es el tema. ¿Y cómo hacerlo? Porque ya sabemos, ya, bueno, vivo en el pasado y ahora, ¿qué hago pues con eso? ¿Cómo puedo hacer para salirme del pasado? Em, Anoche estábamos en una clase, como les decía, y el mentor, Mauricio Benoist, nos ponía dos situaciones. Estamos en un estado A, queremos llegar a un estado B. Tenemos ciertas capacidades, planeamos, pero hay algo que nos puede detener. ¿Qué es eso? Es historia pasada que todos la tenemos, porque desde que somos niños nos vamos programando con lo que hemos vivido en la casa, si nos han gritado, si nos han ayudado, si estaba el papá, si no, si hemos vivido en el alcohol, si hemos vivido en una familia disfuncional, etcétera, etcétera, más el contexto. Entonces, ¿cómo salgo de ese pasado que me condiciona para llegar al futuro? Ahí viene el tema de las sanaciones del interior, de la reinterpretación de lo que ha sucedido, porque también nos dice de esas cosas que creemos que nos ha pasado, que no necesariamente han pasado como decimos que hayan pasado, sino que hemos interpretado. De repente mi mamá me ha castigado porque no me acuerdo por qué, pero me ha castigado. Entonces, mi recuerdo es, a mí me castigaban. Y empiezo a crear unas historias que no necesariamente son ciertas. ¿Cómo deshago esos nudos? Con comprensión, con entendimiento y con reencuadre. A ver, algo ha tenido que pasar para que haya este castigo. Y si yo conozco a mi madre, que el 90% ha tenido razón, el 90% de su vida me ha demostrado que hacía lo mejor que podía conmigo, o no, no tenía las herramientas, pero desde su corazón tenía una buena intención y empiezo a desglosar desde ahí, a comprender y a reencuadrar, a decir, no, a ver,
¿qué de bueno tiene esta situación? Ya lo hemos visto en algunas sesiones. Todo tiene como una moneda dos caras. Yo me estoy concentrando en la cara que no me gusta. Esto me ha hecho, es por eso soy así. Esto me ha causado el trauma. Tengo miedo a... Y puedo mirarle el otro lado. A ver, ¿para qué me ha servido? ¿Qué de bueno me ha dado el aprender esta disciplina? ¿Cómo lo utilizo yo? Entonces uno aprende a reflexionar y no, y también quitarse ese sentimiento de culpa. Culpa para otros, queriendo sacar de nosotros, mirar afuera lo que ha sucedido, o culpa hacia nosotros. Si yo hubiera hecho, no, no debo ser tan buena. Yo soy así, yo soy asá, etcétera, etcétera, que nos mantiene atrapados en un bucle, como decía Rosario. La reinterpretación, la compañía, el hablarlo, el mirar desde otro punto de vista, es el escuchar y mirar a otras personas hace que nosotros podamos desatar esos nudos. Temas tan simples, y yo les comento de cuando empecé con el coaching, que hicimos un ejercicio y dibujamos nuestra casa, y yo llevaba una especie de vergüenza y tristeza porque yo sentía que había vivido en la pobreza, porque en la casa solamente teníamos un baño y estaba fuera de los dormitorios. O sea, para mí en algún momento el baño tenía que estar dentro. Pero cuando he escuchado las historias de muchas personas, había sido la forma de construir las casas, los baños estaban afuera y no pasaba nada. Pero en mi cabeza yo tenía, qué mal, yo he vivido con un baño que estaba afuera, tenías que salir de los dormitorios para ir al baño. Y eso, en mi concepto, era pobreza y me limitaba. ¿Qué me ha ayudado? Mirar el contexto, que muchos lo han vivido. Y eso no era pobreza, era forma que en ese momento funcionaba. El darme cuenta de eso ha hecho que yo suelte ese pensamiento de que yo era pobre, por lo menos en parte. Entonces, uno va ubicándose y agradeciendo lo que sí tiene ahora. Y esa es una forma de salir de ese bucle, esa es una forma de vivir en el presente y de ayudar a todo nuestro sistema. La respiración, la comprensión, la sanación, sin que signifique querer saberlo todo para empezar. Esto es como un bus, como un tren. Se mantiene en camino y no se va a detener. Estamos viviendo. ¿Quieres subirte? Tienes que subirte al vuelo, con todo. Y vas a ir soltando, soltando y reinterpretando todo lo que corresponda para procurar vivir en mayor calma, paz y de repente asertividad. ¿Les resuena? ¿Alguien? Buenísimo, Su, buenísimo. Gracias, Silvita. Sí. No, decir simplemente que no nos quedamos en un bucle, nos quedamos en un pensamiento que nos activa tantas cosas negativas, tantas, sí, sustancias negativas, químicas tóxicas en nuestro cuerpo, que ni cuenta nos damos que nos estamos provocando alguna inflamación en nuestro cuerpo que nos va a llevar a la enfermedad si es que continuamos alimentando ese pensamiento. Entonces, una buena, excelente forma es darnos cuenta qué es lo que estamos interpretando de una manera tan negativa y hacer el repadre, decir, no, pues no necesito interpretarlo de esta forma, puede haber sido que era esta otra cosa y yo lo estoy viendo de una manera diferente. Y entonces verlo de una manera más amable hace que las cosas sean mejor, no solamente para nuestro entorno con el que interactuamos, sino también con nuestro propio cuerpo. Damos paz a nuestro cuerpo cuando nos damos cuenta de que estuvimos automáticamente activando algo que nos estaba enfermando. Excelente.
Claro que Gracias, sí, sí. así es. Bueno, estamos a las 6:03, pero me encantaría que nos aporten un poco más. Ustedes saben que la riqueza de estos momentos viene de la mano de sus experiencias. Estamos con Julián, Mari, Rosy, Luciana, un usuario de Zoom, Sonia, Alison, Ana Gabriela, Mariana, Sandra, Silvia. A ver, ¿quién nos aporta un poquito más? ¿Quién nos sugiere algo o nos cuenta una experiencia? Adelante, Julián. Bueno, eh, esas experiencias cuando estamos sin poder controlar nuestra conciencia, eso. Cuando me ha pasado a mí, pues cuando se ha enfermado mi esposa, de repente, la enfermedad a veces nos pesca, de repente, no nos avisa, ¿no? Y pues no teníamos dinero ese rato. Y primero hemos hecho fila para un hospital estatal, pero en vano. Y estaba avanzando su problema de mi esposa, porque era de la cabeza. Y pues acudimos después de perder muchas horas a uno privado. Y en el privado, pues, claro, te atienden rápido, pero tienes que tener plata, dinero. Bueno, con tanta desesperación dijimos, ya, todo ya. Eh, pero no, en mi conciencia, en mi cabeza no sabía de dónde iba a sacar dinero. Pero ya, la cosa es que le curen y ya. En ese momento yo viví esa desesperación, lo que dice el libro, ¿no es cierto? Y no, pues difícil de controlar, difícil ese rato. Todo era, en mi mente estaba de que, ¿qué va a pasar? Y si estábamos en el hospital, ya pensamos de que le van a curar y va a estar bien. Y no me importaba de dónde iba a sacar dinero, no sabía de dónde iba a sacar dinero, pero la cosa es que se sane y me inventaré de dónde sea el dinero. Mi hijo me dijo incluso hasta que vamos a sacar, aunque sea, vamos a vender la casa. Y estaba en eso ya. Y ha llegado al punto de que en los días se ha sumado un monto eh, alto. He llegado a casi también a caer en casi me desmayo, ¿no? Igual caigo y casi mi esposa más, o yo más, estoy ya hospitalizando porque a mí también después me han tratado ahí mismo. Y es terrible, ¿no? Y en esos momentos yo no sabía controlar, no había leído este libro y no sabía de eso de que podamos controlar, por lo menos con meditación, todo eso. O sea, me he olvidado, sabía de meditación, pero todo me he olvidado en ese momento. Eso que compartirles su. Muchas gracias, querido Julián, por la confianza y se dan cuenta por la emocionalidad con la que cuenta. Todavía nos afecta en el cuerpo. Y el cuerpo no sabe, no distingue entre lo que es imaginación y lo que es realidad. Entonces lo vuelves a vivir y eso vuelve a intoxicar nuestro cuerpo. Al recordar, volvemos a entrar en ese estrés. ¿Cómo controlarlo? Ahora que lo has traído, ahora que lo has revivido, respira profundo y acomódate en la realidad. Y di, no está sucediendo, eso ya pasó. Y puedes reencuadrarlo. He sido tan fuerte que sigo de pie. He aprendido, porque de acuerdo a nuestras creencias, Dios da las batallas más difíciles a sus mejores guerreros. En cuanto tú, con tu lenguaje, vas reprogramándote y sacándole el poder a esta experiencia, ya no te ves como víctima, sino como protagonista, entonces tu cuerpo también va a dejar de estar en modo huida, sino que lo va a usar para empoderarse. Yo he pasado muchas cosas, entonces sigo de pie. Eso, querido Julián, adelante.
Sí, alguito más. Como decías, ya pasó, no sé cómo pasó, pero ya justo 3 años ya se ha cumplido en febrero. Y con el tiempo a veces uno había sabido superar muchas cosas. Por eso dicen deja el tiempo, ¿no? Y pues, por ejemplo, el primer año de haber fallecido, decimos año de luto, estaba muy demacrado yo. Y automáticamente después hemos cambiado la misa y la ropa y he cambiado de repente. Y también después, con el segundo año, tercer año que así este año, ya mucho mejor. Y si me doy cuenta, pienso, ¿no? Y con mis hijos a veces hablamos, ¿cómo no? Hemos superado todo. Y te cuento que recién, en esta semana que ha pasado, recién he pagado toda mi deuda. Me, piquito debo todavía. Me he prestado de todo lado. Entonces, he pagado y pienso, a ratos pensamos, ¿no? ¿Cómo hemos pagado todo esto? Hemos superado y estamos mejor. He vendido mi casa también, pero no es por crisis, sino por inversión he vendido. Entonces, estamos mucho mejor ahora. Entonces, me siento que he sabido enfrentar y he sabido superar muchas situaciones bien difíciles. Gracias. Y así también veo muchas personas contagiables, ¿no? Que tienen que ser muy fuertes en esa situación, porque ha sido muy difícil y entiendo por qué muchas personas se derrumban en esas situaciones. Gracias, Su. Buenos días a todos. Gracias, Julián. Con eso nos quedamos, con esa ancla nos quedamos. De todo lo que nos sucede, vamos a agarrar lo bueno, lo volvemos a sentir, lo bueno. Eso es lo que nos sirve. Esa es nuestra ancla de poder. Ya lo hemos hecho, podemos, estamos aquí. Estamos aquí otro día, felices con esta compañía, con este hermoso libro y con fuerza, con amor, que se puede, que se puede. Chicos, cada vez es más pequeña la onda de esta curva de subidas y bajadas. Cada vez nos levantamos más rápido. Es porque ser perfectos. Vamos, somos humanos y nos tenemos. Les agradezco infinitamente la presencia, la paciencia y voy a esperar con ansias el día lunes, donde nos vamos a volver a encontrar. Esta noche no me dejen solita. Me toca el club de lectura. Esta noche con hábitos atómicos, ¿ya? Hagan ruido para saber que están vivos. Chao. Gracias. Gracias a Chao. todos. Gracias, gracias. Nos Gracias, vemos. tú. Chao, gracias.